Hoy vamos después de todo lo que hemos hecho, vamos a compartir la palabra esta noche. After everything we've done, we're going to be sharing the word today. Y en esta noche vamos a compartir el mensaje, el Espíritu de Dios en la adoración. And tonight we're going to be sharing the message, the Spirit of God in worship. Bendito seas, eterno Elohim, Rey del universo, que con tu bondad y misericordia nos has sostenido hasta el día de hoy. Con tu poder y tu grandeza has sostenido a un pueblo que muchas veces te fallamos, que muchas veces no hacemos lo correcto, Padre. Pero tú en tu misericordia has sido bueno con nosotros. Te pido la bendición sobre esta congregación, que nos guardes, que los protejas, Padre eterno, que escuches mis ruegos que hago constantemente por ellos, por mis hijos, mi familia. Y gracias, Padre, por permitirme todavía hasta el día de hoy compartir tu palabra. En el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Estoy sorprendido de cómo el Altísimo, desde el capítulo 24 de Éxodo, nos muestra cosas sobre la adoración. I'm surprised at how God, ever since chapter 24 of Exodus, has been showing us things about worship. Creo que podría pasar semanas o meses hablando acerca de la adoración. And I think I could spend weeks or even months speaking about worship. Y cada vez tocar un aspecto diferente de la adoración. And each time I touch on some different aspect of worship. Desde Éxodo 25 hasta donde termina, que es el capítulo 40, encontramos grandes verdades sobre la adoración. Ever since Exodus 25 all the way to where it ends, we see many important things about worship. La adoración es algo importante para todos los humanos. And worship is something that's very important to all humans. Pero es indispensable para los que somos creyentes en Yeshua el Mesías. But it's indispensable for those of us that are believers in Yeshua. Si me entendió, el mundo necesita adorar al Eterno. And I don't know if you understand me, but the world needs to worship God. La humanidad debería adorar al Eterno. Humanity should worship God. Pero para nosotros no es que deberíamos, es que debemos hacer. And for us, it's not that we should, it's that we have to. Okay. Antes que nada, tiene que saber que existe un orden divino para la adoración. But before anything, you need to know that there is a divine order for worship. Por eso cuando observamos las cosas que el Eterno ordena que se fabriquen para que sea adorado, and that's why we see that when God orders the things to worship Him to be built, cosas que a veces nos aburre leerlas, que no las entendemos, things that are sometimes boring for us to read and we don't understand them. Perfecto, ok. Bueno, cuando vemos lo que la palabra del Eterno dice sobre los utensilios del tabernáculo. And so when we see what the word has to say about the utensils for the tabernacle, ¿por qué tanto especificar que se haga una cosa y otra y otra y dar los detalles? why is there so much specifications on what to do and all the little details? Por mucho tiempo me pregunté eso y no había una respuesta. And for a long time, I asked myself that and I couldn't find an answer. Pero así como un padre y una madre preparan la habitación para el niño, la cuna, le pintan el cuarto y todo eso. But just like a mom and dad prepare the room for their baby, they prepare the crib and everything. Así el Padre Eterno mandó preparar un lugar para encontrarse con sus hijos. God also ordered a place to be built to meet with His people. Ahora, todo esto que se está haciendo o que el Eterno ordena desde el capítulo 25 era para la adoración en el tabernáculo. And all the things that He's been ordering since chapter 25 is for worship in the tabernacle. Después se dieron instrucciones para la adoración en el templo. And then later there were given instructions for when they were going to worship in the temple. Después tenemos en el Nuevo Testamento instrucciones para la adoración en nuestro tiempo.
And later in the New Testament, we see that there's instructions on how to worship in our time. Entonces, cuando nosotros vemos que al Eterno le importó el orden divino de cómo iban a hacer las cosas, And so when we see that God cared a lot about the divine order of how things were supposed to be, eso solo nos muestra que el Eterno es un Elohim de orden, this shows us that God is a God of order, un Elohim de precisión, a God of precision, que todo lo que dijo, toda la verdad revelada, trabaja para llevar a su pueblo a un lugar. that everything he has said is to take his people to a specific place. Muchos creyentes o predicadores dicen para posicionar a su pueblo. Many believers say that it's to position his people. Y hoy sería válida esa palabra. And today that phrase is true. Pero posicionarlo en un lugar donde el pueblo pueda adorarlo de la manera apropiada. And it's to position them, his people, in a way that they can worship him correctly. Y tenemos que saber también que la verdadera adoración produce un cambio en nuestra vida. And we also have to know that true worship produces a change in our lives. La adoración verdadera trae revelación. True worship brings revelation. ¿Usted ha escuchado predicadores sin unción? Have you heard preachers without ¿Sí o no? anointing? Sin unción, sin la unción de Dios. Without the anointing of God. ¿Sí los ha escuchado? Have you heard them? Bueno, la verdadera adoración trae unción. Well, true worship brings anointment. Usted ha escuchado a mucha gente cantar, You've heard many people sing, pero ¿verdad que se siente cuando hay una unción y cuando no la hay? but right that you can tell when there's anointing and when there isn't? ¿En dónde está la clave? Where's the key? Dígamelo. No, pero es que los dos están adorando. El que se siente la unción y el que no se siente. Los dos están adorando. The thing is that both types of people are worshiping, the ones that have the anointing and the ones that don't. ¿En dónde está la What's diferencia? the difference between the both of them? En la verdadera adoración. The difference is in their true worship. Y cuando digo verdadera adoración, hablo de la adoración de acuerdo a la palabra del Eterno. And when I say true worship, I'm talking about worship according to the word of God. Entonces, la verdadera adoración trae unción a la vida de un discípulo. And so true worship brings anointing to the life of a believer. Dice Éxodo capítulo 31, versículo 1. Les recomiendo que abran su Biblia porque hoy no tenemos el PowerPoint. And so Exodus 31, chapter 31, verse 1 says, Dice así la palabra del Eterno. Habló el Eterno a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur o de Ur, de la tribu de Judá. Then the Lord said to Moses, look, I have specifically chosen Bezalel, son of Uri, grandson of Hur, from the tribe of Judah. El Eterno le está diciendo a Moisés que ha llamado a una persona, ¿verdad?, para su trabajo. And God is telling Moses that he has called upon a person for a job. Un poquito más adelante veremos que hay otro personaje que también fue llamado. And we also see a little bit further ahead another person that was also called. A ellos se les dará una misión muy importante And they'll be given a very important mission. y han sido preparados para servir al Dios eterno. And they've been prepared to worship God. To Pero serve him. aquí, en lo que acabamos de leer, hay algo importante. But here in what we've just read, there's something very important. Y es que el Eterno nos llama incluso desde antes que nosotros lo sepamos. And it's that God calls us out sometimes even before we know it. Y antes de que Él nos llame, nos está preparando. And even before he calls us, he's preparing us. ¿O usted piensa que Bezalel, ¿verdad? Como es en hebreo, o Bezalel en español, aprendió a hacer todo lo que sabía en el desierto? Or do you think that Bezalel learned everything he needed to know in the desert? ¿A dónde aprendió todo lo que sabía? Where do you think he learned everything he knew? ¿Dónde? Where? Haciendo ornamentos ¿para quién? He was doing ¿Para quién? ornaments for the king, for Pharaoh. No era para el Eterno, ¿verdad que no? It wasn't for God, right? Bueno, les dije que la verdadera adoración trae cambios.
And I told you that true worship brings change. Entonces, muchas veces antes de que el Eterno, no muchas veces, siempre, antes de que el Eterno nos llame, nos está preparando donde nos tiene. And so whenever before God calls us, he's always preparing us where he has us. Y Él pone en el lugar adecuado a cada persona que está lista para servir al Altísimo. And he puts people in the right place when they're able to worship him. Así que si usted es un discípulo del Mesías Yeshua, les voy a decir, usted tiene un llamado en su vida. And so if you're a disciple of Yeshua, then I'm going to tell you, you have a calling. Lo voy a repetir, usted tiene un llamado en su vida. You have a calling in your life, Un llamado para servir al Altísimo. a calling to serve God. Es necesario decir esto porque muchos creyentes no saben que tienen un llamado. And it's important to say this because many believers don't know they have a calling. Y como no saben, no le dan importancia a su llamado. And because they don't know, they don't give any importance to their calling. Entonces, ya sea que lo ignoren o porque muchos ni siquiera saben, nunca les dijeron que tienen un llamado. And so sometimes they ignore it, or sometimes they just don't even know because they were never told. Y se asume que como soy creyente, voy a una congregación, doy ofrenda, doy mi diezmo, todo está bien. And they assume that just because they're a believer and they go to church and they give their offerings and tithe, everything is fine. Y quiero decirle, yo puedo asistir a una congregación, And I can go to a church. yo puedo dar ofrendas, I can give offerings. yo puedo leer la Biblia I todos can los read días, the Bible every day. puedo hacer buenas obras por los I demás can do good deeds for others. y pensar que así demuestro mi espiritualidad. And I can think that that's how I show my spirituality. Pero le voy a decir esto, escúchelo bien, eso no lo es todo. But that's not everything. Necesitamos saber que hay un llamado que impacta nuestra vida y que impacta lo que somos. We need to know that there's a calling that impacts our life and that impacts who we are. Ese llamado trae cambios a nuestra vida, And that calling brings change to our life. porque no le puede servir como cuando estabas en Egipto. Because you can't serve him how you were in Egypt. Desde Génesis, el Eterno hizo separación entre la luz y las tinieblas. And ever since Genesis, God made a separation in between light and darkness. Y Yeshua dijo, ustedes son las tinieblas del mundo. Did God say that did Yeshua say that we were ¿Qué dijo? the darkness of the world? No, he said we were the light. Tenemos que ser diferentes entonces. So then do we have to be ¿Por different? qué? ¿Porque nuestra religión es diferente? Why? Because our religion is different? ¿O porque el Eterno marcó una diferencia? Or because God made a difference? Entonces, cada acto de obediencia va a producir una transformación en nuestra vida. And so every act of obedience is going to bring a change to our life. Y esa obediencia va a acercarnos cada vez más a ser la persona que el Eterno quiere que seamos. And that obedience is going to bring us closer every day to being the person God wants us to be. El texto que leímos nos dice que el Eterno conoce de manera personal a sus siervos. And so the text we read says that God knows his people very closely. Por eso dijo, he llamado por nombre Beshem, ¿verdad? A Betzalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. And so that's why he says that he has specifically chosen Bezalel, son of Uri, of the tribe of Judah. Betzalel en hebreo o Bezaleel en español significa más o menos así, a la sombra del Altísimo. So Bezalel in Hebrew means under the shadow of God. Pero él, ¿de qué tribu era? But from what tribe was he? Era de la tribu de Judá. He was from the tribe of Judah. Y aquí es donde está algo importante. And this is also where there's something important. Antes de decirle lo importante, quiero hacerle una pregunta. And before I tell you the important thing, I want to ask you a question. ¿Cuántas personas cree usted que trabajaron en la obra del tabernáculo? How many people do you think worked in the tabernacle or worked on the tabernacle? ¿2? 2? ¿10? 10? 100 100? o cientos, Or hundreds? o tal vez miles. Maybe thousands. Ok, bueno. ¿Por qué nada más 2 personas se nombran por nombre y de qué tribu son? Why do we only have 2 people that were named by name and what tribe they're from?
No se dice de nadie más. We don't see anybody else mentioned. Aun cuando haya sido un líder muy importante dentro de Israel, no se menciona que haya trabajado. Even though they're a very important leader in the tribe of Israel or in the people of Israel, we don't see them saying that they worked on the tabernacle. Aquí viene lo importante de por qué se menciona que era de la tribu de Judá. And now we see why it's important that it's mentioned he's from the tribe of Judah. Y Judá quiere decir gratitud al Eterno, Judah means gratitude towards God, alabanza al Eterno. worship towards God. Pero esa palabra o ese nombre, Yehudá, habla de lanzar algo, And that name Yehuda means or talks about throwing something, de disparar algo. to shoot something, Así como cuando se dispara una flecha. like when you shoot an arrow. Habla de hacerlo de una forma que se lanza, pero no de una manera descuidada, no nada más tirar la flecha por tirarla. And it talks about doing it in a way that's careful, not just throwing the random arrow. Entonces, Yehudá significa lanzar alabanzas apropiadas al Eterno. And so we could say that Judah means to throw proper worship towards God. Y esta palabra, ¿verdad? Puede ser usada, por ejemplo, para disparar la flecha de un arco, le estoy diciendo. And so this word can also mean to shoot an arrow from a bow, Pero no solamente disparar a lo loco, but not just to shoot like crazy, sino cuando se lanza con un propósito, but to shoot with a purpose. cuando hay un objetivo, When there's an objective, algo a que tirar de la flecha. when you have a target. Entonces, cuando le damos gracias al Eterno, ¿verdad? Tiene que hacer algo específico. And so when we give thanks to God, it has to be for something specific. Por eso le especificamos a quién le cantamos, no nada más el Señor, no nada más a Él, ¿quién Él? And so that's why we specify who we are worshiping. We don't just say sir or him, like who El is Señor. ¿Cuál Señor? sir? Who, the Lord. ¿Cuál What Lord? Señor? A Dios. ¿Cuál Dios? What God? Bueno, eso se tiene que especificar en el canto para que se sepa a quién se le está lanzando la alabanza. And so we have to specify that when we sing so that we know who Amén. we are worshiping. Glorifique al Eterno. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces, cuando adoramos al Eterno, debe ser algo no descuidado. And so when we worship God, it can't be just randomly. No, tiene que ser con precisión. It has to be with precision. Es como cuando alguien va de cacería, no le tira a cualquier cosa que se mueva. It's like when someone goes hunting, they don't just shoot at whatever moves. Apunta específicamente a un objetivo. They point specifically at an objective. Y de eso se trata la verdadera adoración al Eterno. And that's what true worship to God is. De eso se trata la verdadera alabanza al Elohim eterno. That's what true worship and praise to God is. Una alabanza proporcionada por Judá. A true worship that is with Judah. Así que no es por accidente que la primera persona que se menciona que va a hacer el trabajo se diga que es de la tribu de Judá. And so it's not a coincidence that we see that the first person that works on the tabernacle is from the tribe of Judah. Primera cosa, The first thing. necesitamos hacer nuestra alabanza de manera correcta. We have to do our worship in a correct way. Tenemos que saber a quién estamos alabando. We have to know who we are worshiping. No nada más pensar que ese cantante le está cantando al Eterno, Not a mi just Dios. thinking that the singer is also singing to my God. Yo me tengo que cerciorar que el nombre de ese Elohim aparece ahí. I have to make sure that the name of my God appears in the song. Porque si no, yo no sé a quién le está cantando. Because if not, then I don't know who he's singing to. Ahora pongan atención, músicos. Now, pay attention, musicians. Y usted también, And you too, pueblo del Eterno. people of God. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué debo de poner atención? Why? Why should I pay attention to that? Porque le dije que usted tiene un llamado. Because I told you that you have a calling. Y que se necesita, entonces, aparte de hacer la adoración correcta, ¿qué se necesita? And so what else do you need besides doing the correct worship? Versículo 3 dice así. Verse 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia,
en ciencia y en todo arte. And I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, understanding, and knowledge concerning every kind of artisanry. Ahora, ¿para qué era toda esta sabiduría? And Verso now, 4. what was all of this knowledge for? In verse 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. He is a master of design in gold, silver, and bronze. Una pregunta. ¿El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo o son dos cosas diferentes? And I have a question. Is the Spirit of God the same Spirit of God, or is it two different things? Preguntamos porque en el mal llamado Antiguo Testamento, cada vez que se habla del Espíritu, dice el Espíritu de Dios. And so I ask this because anytime the Holy Spirit is mentioned in the New Testament, in the Old Antiguo Testament, Testamento. it's referred to as the Spirit of God. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos el Espíritu de Dios, sino el Espíritu Santo. But in the New Testament, we don't see the Spirit of God, we see the Holy Spirit. Entonces, ¿será el mismo Espíritu o son dos Espíritus? And so are they the same Spirit or are they two separate things? Y la respuesta es sí, es el mismo Espíritu Divino. And the answer is yes, it's the same thing. Solamente son dos maneras de referirse al único y bendito Espíritu de Dios. And it's just two different ways of referring to the Holy Spirit. A Él of sea la God. gloria. Pero el hecho de ver entonces al Espíritu Santo aquí, justo en el llamado de Bezaleel, And the thing when we see the Spirit of God mentioned with Bezalel, justo después de que menciona a Bezaleel, que se hable que estaba lleno del Espíritu Santo, we see that it's mentioned that he was full of the Spirit of God. ¿por qué lo hizo el Eterno? Why did God do that? Pudo habernos dicho nada más que era muy inteligente, muy sabio, que tenía sabiduría para hacer las cosas, pero no decirnos que estaba lleno del Espíritu de Dios. It could have just told us that he was very smart and knowledgeable and he knew how to do all of this and didn't have to tell us that he was full of the Spirit of God. Bueno, el Eterno lo hizo para mostrarnos cuán necesario es el Espíritu Santo en la adoración. God, he did this to show us how important the Spirit of God is in worship. Necesitamos el Espíritu Santo para una verdadera adoración. We need the Holy Spirit for worship. Les dije que había instrucciones para nuestro tiempo, And so I told you there's instructions for our time, instrucciones de adoración para nuestro tiempo. instructions on how to worship for our time. Y la más grande instrucción es que le adoremos en espíritu y en verdad. And the biggest instruction is that we worship him in spirit and in truth. ¿Y cómo le va a adorar en espíritu si no tiene al Espíritu? And how are you going to worship in spirit if you don't have the Holy Spirit? ¿Cómo le va a cantar en espíritu si no tiene el Espíritu? How are you going to sing to him in the spirit if you don't have the Holy Spirit? ¿Cómo le va a servir en espíritu si no tiene el Espíritu? How are you going to serve him in the spirit if you don't have the Holy Spirit? Entonces, dígalo conmigo, necesitamos al Espíritu de Dios para una verdadera adoración. And so we need the Spirit of God to have a true worship. Hermanos, ¿creen que la adoración de hoy le agradó al Eterno? Do you think that today's worship pleased God? Voy a volverlo a preguntar, ¿cree que la adoración de hoy le agradó al Eterno? Do you think that today's worship pleased God? Ahora voy a preguntar otra cosa, ¿cree que podemos hacerlo mejor? Do you think we can do better? Bueno, si podemos hacerlo mejor, algo que le agrade de verdad a Él. If we can do it better, we need to do something that also pleases him. ¿Qué necesitamos? What do we need for that? Aparte de sabiduría, Apart from knowledge, aparte de inteligencia, apart from intelligence, aparte de ser hábiles para cantar y tocar. apart from the knowledge on how to sing and play instruments. A ver, dígamelo. What do we need? Aló, no escuché nada. We need the Holy Spirit. Exactamente eso es lo que necesitamos. Dele la exaltación al Rey. Aleluya. Cuando miramos un pasaje como este, lo primero que debe llamar nuestra atención es que Bezaleel ha sido lleno del Espíritu Santo. And so when we see a passage like this, the first thing that should come to our attention is that Bezalel was filled with the Spirit of God.
Y es porque el Espíritu Santo es fundamental para la adoración. And it's because the Holy Spirit is fundamental for worship. Porque es el mismo Espíritu de Dios el que trae orden en la adoración. Because it's that same Spirit of God that brings order to worship. El que trae orden dentro de la congregación. It's what brings order within the church. ¿Ha visto usted a veces desórdenes en congregaciones donde se está alabando al Eterno? Have you seen Sí lo ha visto. sometimes disorder happening in places where God's being worshipped? ¿Por qué? Why? ¿Por qué si el Espíritu Santo trae orden? Why? If the Holy Spirit brings order, why do we see disorder happening? Mire, trae orden incluso en la preparación para la adoración. And the Holy Spirit brings order even in the preparation for worship. Este Bezaleel será el que tendrá la responsabilidad principal de llevar a cabo o de hacer todas las cosas que el Eterno ha ordenado. And so this Bezalel will be the one in charge of making sure everything that God ordered happens. Vea nuevamente el versículo 3 y vea cómo dice que el Eterno, ¿verdad?, lo había llenado con el Espíritu, con sabiduría, con entendimiento, con juicio, para hacer toda obra. And so in verse 3, we see that he was filled with the Spirit of God and also wisdom and understanding and knowledge. Aunque en español, ¿verdad?, prácticamente no dice con juicio, sino que dice con conciencia. And in Spanish, it says science, but in English, it's translated as knowledge. Pero esta palabra juicio que aparece en hebreo está más relacionada con discernimiento, And so it can also mean discernment, ya que no está hablando de un juicio como un juez que va a juzgar algo, like as in having good judgment, sino que está hablando de hacer las cosas de la manera correcta. and so it's also the ability of being able to do things correctly, Está hablando de tomar decisiones acertadas. to make good decisions. Así que podríamos decir que es discernimiento. And so we could say that it's discernment. Bezaleel tiene tres cosas: sabiduría, entendimiento y la habilidad de hacer las cosas. And so he has three things. He has wisdom, understanding, and knowledge. Tiene la sabiduría y el entendimiento, pero también tiene la habilidad para unir estas dos cosas. And so he has wisdom and understanding and also the ability to join both of these things. Y también dice que para hacer toda melajá, toda obra. And also with the ability to do all kinds of crafts. Hay dos palabras en hebreo para hablar de obra o de trabajo. And so there are two words in Hebrew that speak of work. Una es abodá, que sería también relacionada con trabajo, pero también adoración. One is abodah, which can be related to like work, but also to worship. Y la palabra melajá, And the word melacha, que nos habla de trabajo, pero un trabajo en la preparación de las cosas del Eterno. that speaks to a job, but a job in the preparation of worship for O God, un trabajo para el Eterno también. or a job for God. Entonces ya sabemos que Bezaleel tiene la sabiduría y el juicio correcto para hacer las cosas. And so we know that he has the wisdom and the understanding to do the right things. Y en español o en inglés no se entiende como está en hebreo, en el versículo 4. And so in Spanish or in English, sometimes you can't really understand as it is in Hebrew. En el versículo 4 dice para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. In verse 4, it says he is a master craftsman, an expert in working with gold, silver, and bronze. Sin embargo, en hebreo diría para pensar pensamientos. But in Hebrew, it means to think thoughts. Entonces tiene la habilidad de pensar pensamientos. So it means that he has the ability to think thoughts. Y eso en inglés y en español no nos dice prácticamente nada. And that really doesn't tell us anything. Pero lo que está implicando es que se le ha dado la sabiduría y el entendimiento para tomar decisiones correctas. But what it's implying is that he's been giving the knowledge and the wisdom to make the right choices. Y también nosotros necesitamos al Espíritu Santo para pensar pensamientos. And so we also need the Holy Spirit to
think thoughts. ¿Por qué? Para tomar decisiones sabias necesitas crecer. Why? Because to make wise choices, you need to grow. Usted dígale a un niño, no le meta la mano ahí. You tell a kid, don't put your hand in there. Les parece que le estuviera indicando, métele la mano. It's like you told him to actually put his hand in there. ¿Hasta cuándo se da cuenta que no debe meter la mano? Until when do they understand that you aren't supposed to put your hand in there? Hasta que la mete y se quema. Until they put their hand in and they get burned. Es hasta que empieza a madurar a través de los golpes. And it's when they begin to mature through hit. Pero usted y yo no necesitamos madurar en el eterno a través de los golpes. But we don't need to mature in God by being hit or hurt. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos lleve al crecimiento. We need the Spirit of God to help us grow. Entonces, hay cosas que el Espíritu de Dios necesita cambiar en nosotros. And there are things that the Spirit of God needs to change in us. Y la verdadera adoración en parte nos transforma. And true worship in part changes us. Transforma nuestra manera como vemos las It cosas. changes how we see things. El Espíritu Santo durante la adoración nos da la visión correcta. And in worship, the Holy Spirit gives us the right vision. Hay otra cosa que tiene, hay algo más que tiene Bezaleel, mire, versículo 5. And there's something else that Bezalel has. Tiene sabiduría, tiene inteligencia, tiene discernimiento, tiene juicio. ¿Para qué? Para hacer diseños, verso 5, y trabajar en artificio de piedras, para engastarlas, artificio de madera, para trabajar en toda clase de trabajo. He is skilled in engraving and mounting gemstones and in carving wood. He is a master at every craft. En otras palabras, el Espíritu Santo le dio habilidades artísticas a Bezaleel. In other words, the Holy Spirit gave Bezalel artistic abilities. Habilidades para que pueda trabajar en plata, en oro, en madera, en todo lo que fuera necesario. Abilities so that he would be able to work in silver and gold, on wood, and whatever it is that he needed to. A veces nosotros ni media habilidad tenemos, Sometimes we don't even have half of one ability. pero este hombre tenía habilidad para cualquier trabajo para el Eterno. But this man had the ability to do whatever it was, whatever type of job for God. Pero no solamente tiene habilidad, tiene sabiduría para hacer el trabajo. But not only does he have the ability to do it, he also has the knowledge to do it, the wisdom. Pero aquí viene algo importante, con toda esa sabiduría que tiene, con toda esa inteligencia, con todo lo que sabe. Amados hermanos, bien pudo haber sido muy diferente la situación. And here's the thing, even with all of his knowledge and wisdom, the situation could have been very different. ¿Por qué lo digo? Why do I say that? Solo imagine a un diácono o a un copastor con hambre de poder y con hambre de autoridad, con todas estas características de Bezaleel. Imagine someone in the church that has all of these abilities and is hungry for power instead of wanting to work for God. Es sabio, He's es hábil, es inteligente, pero mal encausada la situación. he has wisdom, he is intelligent, but it's not a good thing for him. Porque muchas veces lo que está buscando es que lo vean a él por todo lo que sabe y todo lo que hace. Because many times that person is just looking for others to see him and everything he knows. Y aquí es donde tengo una pregunta especial para la congregación. And here's where I have an important question for the church. Cuando usted viene a un servicio de adoración, ¿viene para dar o viene para recibir? When you come to a service, do you come to give or do you come to receive? Mire, creo que hemos sido mal instruidos, And I think we've been misinformed. ya que incluso cuando invitamos a una persona a la congregación, ¿a qué la invitamos? Because even when we invite someone to church, Le decimos, vente, vamos a dar una ofrenda, do we say, come, we're going to give an offering? vamos a darle algo al Eterno, We're going to give something to God? o le invitamos, ven para que recibas algo. Or do we invite them and say, come to receive something?
Y tal vez sea buena la intención cuando es alguien que no conoce de las cosas del Eterno. And it might be a good intention when it's someone that doesn't know about the things of God. Pero una vez que ya estamos en el pacto, But once they're in the pact with God, es ahí cuando no cambiamos la perspectiva. we don't change the perspective. Y es cuando todavía en casa pensamos, voy a ir porque necesito esto. And we say in home, we say that we're going to come because we need something. Voy a ir al servicio porque hoy necesito que oren por mí. We say, I'm going to the service because I need them to pray for me. Voy a ir al servicio porque hoy necesito que me digan algo. I'm going to the service because I need someone to tell me something. Y debemos cambiar esa perspectiva ya. And we need to change that perspective now. Usted tiene que venir para adorar al Eterno correctamente. You need to come to worship God correctly. Tenemos que venir para darle una ofrenda al Eterno. We need to come to give God an offering. Tenemos que venir para ofrecerle nuestra ofrenda de adoración. We have to come to offer him our offering of worship. Y pues, claro que no le podemos decir a la gente que no sabe, ¿verdad? Porque tal vez no vendría. And of course, we can't tell people maybe that don't know because then they wouldn't come. Entonces se supone que no venimos a la adoración para recibir, sino para ofrecer. And so we come to worship not to give, but to receive. Se supone que venimos para hacer una entrega de nuestra vida y de nuestra labor al Eterno. We come to give, not receive. We come to give God a offering of our labor. Y aquí es donde está lo sorprendente. And here's where the surprising thing is. Al venir a adorar al Eterno como Él lo demanda, When we come to worship God as He wants, al venir y darle la ofrenda de adoración, when we come and give Him the offering of worship, le aseguro que habrá una respuesta del Eterno. I can assure you that there's a response from God. Pero sin que vengamos con la idea que me tiene que dar. But if we come without the idea that He has to give us something, Sin que vengamos con la idea de que me debe de bendecir. we need to come without the idea that He has to bless us. Nuestra labor es adorarlo, nos bendiga o no nos bendiga. Our job is to worship Him whether He blesses us or not. Lo nuestro es exaltar al Rey de Gloria, nos toque o no nos toque. We need to exalt God even if we get something from it or not. Pero ¿por qué muchas veces cuando no nos toca dejamos de alabarlo? But then why is it then when He doesn't touch us, we stop worshiping? Tiene que tocarnos para que sigamos exaltándolo. Does He have to touch us so that we keep O es, worshiping Him? o es necesario que aprendamos a darle, nos dé o no nos dé, nos toque o no nos toque. Or is it necessary for us to give Him even if He doesn't give us? Entonces no se olvide que necesitamos un cambio. So don't forget that we need a change. Pero ese cambio vendrá a nuestra vida en la medida que aprendamos a adorar al Eterno correctamente. But that change will come to our lives when we learn to worship God correctly. ¿Por qué hablo de esto? De un cambio en nuestra vida, un cambio en la adoración incluso. And why do I say this about the change in our lives and even in worship? Voy a volver a preguntar, pero quiero que me responda, ¿dónde trabajaba Bezaleel antes de estar en el desierto? And so I ask again, where did Bezalel work before he was in the desert? ¿En dónde trabajaba? Where did he work? Ah. ¿Dónde adquirió la sabiduría para hacer todas las cosas que ahora sabe hacer? Where did he acquire the knowledge to do everything that he does? Le aseguro que no lo aprendió en el desierto. I can assure you he didn't learn it in the desert. Pero aún cuando trabajaba en Egipto, el Eterno le estaba dando la sabiduría. But even when he worked in Egypt, God was giving him the knowledge. Allá en Egipto el Eterno lo estaba preparando. And in Egypt, God was preparing him. Y aunque tenía esas habilidades para hacer todo lo que el Eterno pedía, And even though he had the ability to do everything that God asked of him, Bezaleel tuvo que tener un cambio en su mente. Bezalel needed to have a change in his mind.
Un cambio que necesitaba él y que necesitamos nosotros. A change that he needed to have and that we also need to have. Porque ahora todo lo que tendría que hacer era para adorar al Altísimo y no a los dioses de Egipto. Because now everything that was making was to worship God and not the gods of Egypt. Ahora todo lo que tenía que hacer era para adorar al Eterno y no para los faraones. Now everything that he was making was to worship God and not the Pharaoh. Allá pudo haber aprendido y se pudo haber vuelto un hábil trabajador. In Egypt, he could have learned and been a very skilled worker. Pero con la labor, con el trabajo del Eterno, eso cambiará su vida. But with the labor for God, then his life needed to change. Pero para que eso suceda, él tiene que estar bajo el liderazgo. But for that to happen, he needed to be under the leadership. Tiene que someterse o hacer, para que me entienda, lo que Moisés le diga que haga. He needed to be under Moses' leadership and do what he told him, No solamente lo que se le ocurriera. not just what he thought of. Lo he dicho con Moisés. Si el Eterno solamente le hubiera dicho, hazme un lugar de adoración. And I've said this before with Moses. If God had just told him to make him a place of worship, ¿Qué sabía Moisés de la adoración al Eterno? what did Moses know of worship for God? Él tal vez estaba familiarizado con la adoración en Egipto. He was maybe familiarized with the worship of Egypt. Si le hubiera dicho lo mismo a Bezaleel, hazme unos diseños bonitos para que yo me presente ante ustedes ahí. And maybe if he had just told Bezalel to make him some pretty designs, ¿Qué cosa hubiera hecho? what would Bezalel have done? Lo que aprendió en Egipto. What he learned in Egypt. Pero ahora tiene que hacer lo que el Eterno está ordenando a través de Moisés. But now he has to do what God ordered through Moses. Eso le trajo un cambio a su mente, And that brought about a change to his mind, un cambio a su vida, a change to his life, el cambio correcto para los propósitos de Elohim. the right change for the purpose that God had for him. Entonces, si la verdadera adoración trae cambios a nuestra vida, creo que todos necesitamos un cambio. And so if true worship brings change to our lives, then I think we all need change. ¿A quién ataca más el enemigo? ¿A los que adoran al Eterno o a los que no le adoran? Who does the enemy attack more? Those that worship God or those that don't worship him? ¿Quiénes están más bajo ataque? Who are the ones that are under attack the most? A los que adoran correctamente al Eterno. Those that worship God correctly. A los que no adoran al Eterno, tal vez ni los molesta. And those that don't worship God, then he doesn't even pay attention to them. Y estamos bajo un ataque tremendo porque el enemigo quiere que nos desenfoquemos del Eterno. And so we're under constant attacks from the enemy because he wants us to unfocus our worship from God. Mire, ponga atención. Usted debe de entender una cosa. And so you need to be aware and understand one thing. Cuando más se encuentra en problemas y en dificultades y en cuestiones que están afectando su vida, The more you find yourself with problems and difficulties that are affecting your life, es cuando menos usted necesita un tiempo para descansar. it's when you least need a time to rest. ¿Me entendió o lo repito? Did you understand me or do I repeat that? Es cuando menos usted me debería de decir, ¿me da un tiempo, por favor? It's when you least need a break, when you should say to me, "Can I have some time, please?" ¿Por qué? Why? Porque eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagamos. Because that's exactly what the enemy wants us to do. Por eso vino todo el ataque. That's why the attack came in the Por first eso place. vino toda esa serie de dificultades a la vida. That's why the whole series of difficulties came to your life. ¿Qué pasó con los hebreos en Egipto? What happened to the Hebrews in Egypt? Cuando no tienen problemas, pueden adorar, aunque sea en Egipto, al Eterno. When they don't have any problems, they can worship even in Egypt. They can Pero- worship God. Pero luego vino la opresión, vino la esclavitud y dice que estaban amargados de espíritu. But then they were oppressed and they became slaves, and the Bible says that they were oppressed or bitter in their spirit. Levante la mano, ¿quién puede adorar al Eterno cuando está en amargura de espíritu? Who can worship God whenever their spirit is bitter? Yo no la levanto, I can't raise my hand porque a veces ni estando en amargura de espíritu podemos adorarle. because sometimes even when we're not in a bitter spirit, can we worship him? Entonces aquí viene lo importante.
And so here's where the important thing Es comes. solo cuando estamos caminando con Dios, cuando nos volvemos a Él, cuando le adoramos a Él, It's only when we are worshiping God and we are with God, es entonces que Dios estará presente en nuestra vida de una manera que se va a manifestar su poder. only then will God be in our lives in a way that we can see his power. Y se va a manifestar para que puedas saltar todos esos obstáculos que están viniendo a tu vida. And he's going to manifest himself so that we can overcome all the obstacles that are in our lives, Para que puedas hacer las cosas. so that we can do the things we need to do. Yo sé que el Mesías Yeshua dijo que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. And I know Yeshua said that he would always be with us until the end of the world. Pero eso no significa que andemos caminando mal y que como quiera, Él siempre va a estar respaldándonos a But that nosotros. doesn't mean that even when we're walking on the wrong path, that he's always going to be with us as well. Tal vez no nos va a abandonar, Maybe he won't abandon us, pero no vamos a sentir la unción del Espíritu but Santo. we're not going to feel his anointing. En su voluntad es donde vamos a encontrar todo lo que el Eterno tiene para nosotros. And it's only in his will that we are going to find everything he wants for us. Verso 6, y creo que con este voy a terminar. Verse 6. He aquí, yo he puesto con él a Joliab, o a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. And I have personally appointed Eliab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, to be his assistant. Moreover, I have given special skill to all the gifted craftsmen so that they can make all the things I have commanded you to make. Aquí es donde aparece la otra persona que va a trabajar junto con Bezaleel. And here's where we see the other person that's going to work alongside Bezalel. Habría también muchas más personas sabias de corazón. There would also be many more people that were wise in their hearts. Lo dice el versículo 6. We see that also in verse 6. Pero solo dos personas se mencionan por nombre y de qué tribu eran. And we only see two people that are mentioned by name and what tribe they're from. Y ya vimos el significado de Judá. And we already saw the significance of the name Judah. Ahora veamos el de Dan. Now let's see the name Dan. Y Dan está conectado con juicio. And we see that Dan is related to judgment. Entonces, la conexión de estos dos hombres relacionados con la adoración y la alabanza And so the connection between those two men that's related to worship and praise, ya sabemos que la adoración tiene que ser específica al Dios eterno, lanzada de manera correcta. and so we see that worship has to be given specifically to God, Pero también necesitamos juicio but we also need good judgment para hacer la adoración apropiada. to make good worship and appropriate worship. Necesitamos juicio y discernimiento para que esa adoración sea correcta. We need good judgment and discernment so that we do the correct worship. Entonces, es solo cuando estamos alabando a Dios, cuando le estamos adorando correctamente, cuando le damos gracias y lo reconocemos, que tenemos el juicio apropiado. And so it's only when we're worshiping God correctly that we have that good judgment. Cuando alguien lanza la adoración correcta al Eterno y lo hace con juicio, esa persona empieza a tener discernimiento. And so when someone worships God correctly and they're giving God the correct worship and then that's when they get good judgment. Y lo mismo va a ocurrir con nosotros si lanzamos al Eterno, si hacemos para el Eterno la adoración correcta. And so when we give God that true worship, then that's when we're all going to get. Va a traer un Judgment. juicio a nuestra vida, va a traer juicio, o sea, que podamos juzgar bien And para we're que tomemos able decisiones to correctas. judge things correctly to make good decisions. Eso es lo que la verdadera adoración produce en una persona. That's what true worship produces in a person. Nos da la habilidad de discernir las cosas desde el punto de vista de Dios. It gives us the ability to see things from the point of view of God. El problema es que hoy en día la adoración está siendo utilizada muy mal en las The congregaciones. problem is that nowadays
worship is being used in a wrong way in church. En lugar de cantos espirituales, de salmos y de alabanzas correctas al Eterno, Instead of there being a true worship with the correct songs to God, lo que tenemos son alabanzas pensando solamente en los humanos. what we have are worship songs that only think about humans. Y desgraciadamente la adoración centrada en el hombre está siendo utilizada para atraer gente. And unfortunately, worship that is centered on a person is being used to attract people to churches. Y cuando alguien sabe que en un lugar cantan bonito desde su punto de vista, And so when someone knows that a place sings pretty from their point of view, invitan a la gente, ven, ven, te voy a llevar a un lugar donde está bien suave la adoración, they say, come, I'm going to take you somewhere where the worship is really nice, donde está buenísima la adoración. where they have really good worship. Buenísima desde el punto de vista de quién, del Eterno o de los líderes de la iglesia. Really good from whose point of view? From God's point of view or the people in the church? Lo pregunto porque muchas personas han venido aquí y ven la adoración, ni siquiera se esperan a la palabra. And I say this because many people have come and they see our worship and they don't even wait until it's time to preach. ¿Qué tiene la alabanza aquí que los afecta? What does the worship here have that affects them? Aquí, en lugar de que los atraiga, parece que los aleja. Here it seems that instead of attracting people, it makes them go away. ¿Sí lo ha notado, hermana Rosy? Have you noticed Y that? hablo de gente que dice que son de raíces hebreas, que son de sendas antiguas, que son de no sé qué son. ¿Por qué? Ni siquiera escuchan la palabra. And I say this because it's some people that say that they're from Messianic Jewish roots and Judaism roots. Entonces parece que cuando las personas nos visitan, como que miran que no estamos alineados con las otras alabanzas. And so sometimes it seems that when people visit us, it's to them we're not aligned with their type of worship. Pero una cosa le quiero asegurar. But I want to assure you of one thing. Mientras tenga vida, mientras el Eterno me permita que siga de líder en este lugar, While I have life and while God allows me the privilege of being here, voy a cuidar que la adoración no sea un desastre. I'm going to make sure that our worship isn't a disaster. Voy a cuidar que la adoración sea genuina en este lugar. I'm going to make sure that our worship is genuine in this place. Y quien quede después de mí tiene que cerciorarse de lo mismo o se va a ir la presencia del Eterno de este lugar. And whoever stays after me has to make sure of the same thing, or God's presence will leave this place. Así que no vamos a usar la adoración para atraer a la gente. And so we're not going to be using worship to attract people. No vamos a cantar bonito para que venga la gente. We're not going to just sing pretty so that people will come. Vamos a hacer nuestra mejor adoración para que venga el Espíritu Santo de Dios. We're going to do our best worship so that the Spirit of God can come in this place. Yo quisiera que no estemos interesados en lo que obtenemos de la adoración, And I wish that we weren't interested in what we obtain from worship, sino en lo que le ofrecemos al Eterno. but instead in what we're offering God. Que Él esté complacido con lo que hacemos para Él. And that He is pleased with what we are doing. Y cuando Él esté complacido con la adoración, va a traer cambios que necesitamos a nuestra vida. And when He's pleased with our worship, He's going to bring changes that we need in our life. Siempre cambios positivos. And it's always going to be a good change. Así que espero que de aquí en adelante tengamos una mejor perspectiva, una mejor visión para adorar al Padre Eterno. And so from here on out, I hope we have a better perspective and a better outview in how we worship God. Y no solo es con los que cantan o tocan. And it's not just with those that sing or play instruments. Este mensaje es para cada uno de nosotros en la congregación. This message is for each and every one of us in church. Padre Eterno, ¿cómo no agradecerte? Si mira todo lo que me hablas,
todo lo que revelas a nuestras vidas, Padre. Siendo yo no sabio, no inteligente. Y es solamente tu grande misericordia, tu grande amor que nos has tenido para mostrarnos todo esto. Y a veces parece que ya sabemos las cosas, pero cuánto nos falta por aprender, Padre eterno. Pero hoy te quiero pedir un favor. No permitas, por favor, que en este lugar la adoración se vuelva carnal, humana y solamente para tocar a las personas. No permitas que eso suceda en esta congregación y en nuestra vida. Por favor, guárdanos. Espíritu Santo, no te vayas, por favor. Espíritu Santo, no te vayas, por favor, de este lugar. Guíanos a la adoración correcta. Guíanos a la adoración genuina. No pensando en lo que nos vas a dar, sino pensando en lo que te vamos a dar a ti. Y tú harás el resto, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre bendito de Yeshua, el Mesías, bendigo a tu pueblo, a tus hijos, a tu congregación, Beshem Yeshua.